Bien, volvemos. Esta es la segunda parte entonces de la sesión 3 para mostrarles algunas cosas relevantes a la detección, como cómo se miden estos temas, average precision, y una estrategia one stage, como YOLO. Estos métodos de YOLO y FASTER RCN han sido muy populares, de hecho se consideran como tradicionales aquí, ¿no? El estado del arte nos dice que podemos modificar la arquitectura, el backbone para mejorar algunas cosas, hacer multiescala a través de otros métodos que ojalá nos dé el tiempo para ello, tal vez no nos va a dar, pero son base. La forma en cómo se infieren, la codificación de de los rectángulos son muy parecidas. De hecho, hasta ahora se sigue utilizando esa forma de predecir, ¿no? De FASTER o de YOLO. Lo que cambian son los backbones o la forma en cómo las representaciones se van calculando. Por eso es importante conocerlas. Pero antes, ya que mencioné métricas de evaluación, quería comentarles cómo se calcula la precisión en un problema de detección. Y eso es a través también de, de lo que conocemos como Mean Average Precision, que tiene que ver con lo que hablamos en Similarity Search, ¿no? Pero aquí, obviamente, no hay recuperación tal como en un problema de recuperación de imágenes por contenido, pero sí recuperamos rectángulos de algún modo, ¿no? Dado que tengo una imagen y que mi imagen tiene dos objetos, dos rectángulos aquí rojos que son ground truth, cuando el modelo infiera, o ¿no? Haga la predicción de los boxes, me va a dar estos azules. Y voy a suponer que estos azules que intersectan con la manzana se clasifican como manzanas y las que intersectan con las peras se clasifican como peras. O sea, la clasificación está buena. Voy a suponer eso, ¿ya? Por ahora, para facilitar la explicación. Entonces, fíjense, el modelo para cada imagen me está entregando detecciones. Eso es como lo que recupera. Algunas de esas detecciones son relevantes. ¿Cuáles son los relevantes? Las que calzan con el objeto de interés. Y calzan bien con el objeto de interés. Pero algunas son irrelevantes. Algunos, como por ejemplo, que puedan caer fuera del espacio, ¿ok? De los objetos. Otra cosa que debemos considerar es que en este problema no puedo tener doble detección. O sea, cada objeto debe estar asociado a una detección. En el caso de la pera, yo tengo tres detecciones. Aquí se considera una relevante y las otras irrelevantes. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos falsos positivos y una correcta. Y en la manzana hay un falso positivo y una correcta. No puedo tener muchas detecciones, eso es un error. Detectar tres veces un mismo objeto es un error para la métrica, un error para los cálculos, un error en casos prácticos también, ¿no? Ok. Entonces, la precisión, que tiene que ver con el nivel de pureza, ¿no? Que yo les había comentado, tiene que ver con, de los rectángulos que yo detecté, o que se infirieron, el azul, de lo azul, ¿cuánto es correcto? En este caso, para la manzana, 1 es correcto, ¿sí? ¿Y cuánto se detectó? O sea, el correcto más el falso positivo. Se detectaron dos manzanas. Entonces la precisión es un medio, 0.5. ¿Se entendió? Mientras que la precisión para la pera es una correcta y tres totales. O sea, la precisión es 1 de 3. Porque la precisión tiene que ver con lo que me dice el modelo que es correcto. De eso que me dice que es correcto, hay mucho que, o poco, del modelo, que es incorrecto. Entonces, mientras poco sea incorrecto, más puro es el modelo, ¿no es cierto? Eso está acá asociado al falso positivo. Mientras más falsos positivos, más impuro, menos precisión. Mientras menos falso positivo, más pureza. Los falsos positivos le meten ruido al modelo. En un problema de similarity search o busca por contenido, lo que cae entre medio de lo relevante se le considera como falsos positivos. ¿Se entendió la precisión? Esa es la precisión. O sea, en el mundo ideal, el modelo debería darme dos azules, uno para la manzana y otro para la pera. El recall. El recall lo que me dice es si estoy recuperando lo que debo recuperar, si estoy trayendo las peras y manzanas. ¿Ok? Y se mide como el true positive, o sea, cuántos correctos hubo, en este caso hubo, para la pera, pensemos en la pera, hubo uno, sí,
¿Y cuál es el total? En este caso hubo una pera también. Entonces el total es el true positive más lo que no detecté y que debió ser correcto. Como en este caso no hubieron dos peras, solo una, entonces el FN es 0, ¿no? Porque no hay ningún falso negativo. Falso negativo es algo que no se pudo detectar, pero aquí los dos se detectaron. Eso es el recall, ¿cierto? La tasa de recuperación de lo que yo necesito. Para aumentar el recall, lo que yo podría hacer es detectar por todas partes. Al aumentar el recall, yo detecto por todas partes, pongo muchos, el modelo pone muchos azules y va a aumentar la probabilidad de que recupere todo, porque hay muchísimos. Y se dan cuenta que al aumentar el recall, la precisión decae. Entonces, estas dos métricas tienen un trade-off, ¿no? Y ustedes se dieron cuenta cuando hablamos de los gráficos, recall, precision. Al aumentar el recall, la precisión decae, porque al querer obtener más cosas, voy a meterle más ruido. Y yo puedo variar, ¿ah? Porque mi modelo puede tener diferentes niveles de precisión y recall. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de parámetros como el score que yo ocupe, por ejemplo, para filtrar mis rectángulos, y cuando considero que algo es bueno, dependiendo del intersection over union que yo ocupe, ¿no? Entonces, uno puede tener diferentes configuraciones y eso me va a dar mayor, por ejemplo, si soy menos estricto en el valor de probabilidad, digo, mira, que un objeto, el modelo con 0.6 de score, o sea, de probabilidad, me diga que el objeto es correcto, yo acepto. Entonces eso me va posiblemente a tener mucho, me va a permitir que el modelo genere mucho más azules y aumente el recall, pero va a bajar la precisión. Si un modelo aumenta el recall y no baja mucho o tiene alta precisión, es bueno, ¿no? O sea, tienes una curva como bastante arriba, ¿no? Debajo de la curva hay más área. Eso es lo que buscamos. Bueno, ese es el ejemplo de precision y recall que me expliqué hace un rato, ¿no? Y esto es lo que decía, uno puede tener diferentes valores de recall y precision, al igual que en el caso de Similarity Search, y generar una curva. Idealmente, para diferentes valores de recall, yo tendré la curva línea arriba. Eso es un mundo ideal, no existe en la práctica, no conozco método que funcione así, pero eso es, el área, si yo estoy en un mundo unitario, sería 1, ¿no? En la práctica, esto que ven aquí es un buen modelo porque tiene, para un recall 0.7 tiene un valor alto, de más de 0.9 de precisión, eso es muy bueno. Esta gráfica es un gráfico de un método bueno. Hay algunas variantes. A veces lo que yo expliqué, esto de average precision, se calcula por clases y saca un promedio. A veces se le llama el mean average precision. A veces se calcula el average precision para todos los objetos y a eso se le llama mean average precision. Entonces, dependiendo del dataset, uno tiene diferentes formas de calcularlo, pero o sea, lo hace por clase, o lo hace para todos los objetos, en fin. O lo hace, por ejemplo, Coco, acá en la tercera línea, Coco lo que hace es calcular el map total como promedio para 10 diferentes valores de IOU, desde el 0.5 al 0.95, con step de 0.05. Entonces, para no sesgarse a un valor de intersection over union, saca el promedio. Pero eso es una métrica, ¿no? Una métrica en experimental, pero en la práctica uno fija esos valores y se queda con el valor IOU que mejor le da. De hecho, en un dataset anterior, BOC 2007, el map o average precision se calculaba para un threshold, para un IOU, que era el 0.5. Ese era como el estándar. Por eso que cuando ustedes ven un gráfico como lo que les mostré hace rato, para Faster RCNN, ustedes ven aquí map al 0.5, que es como lo hacía BOC, o el dataset de BOC Pascal, o map desde el 0.5 al 95 como promedio, y obviamente va a disminuir. Pero eso es para ver la consistencia del método para diferentes IOU. Arriba dice Cocobal, esto es cuando solo se utiliza el dato de validación, y esto es con los datos de test. O sea, otro dataset. Y en ambos ven el modo de BOC Pascal, el modo BOC Pascal o el modo Coco. Ok, espero que les haya quedado claro cómo se calcula la métrica. Dado que ya entendemos cómo se calcula la métrica, pasamos a un modelo sencillo que es el One Stage Detection. Y esto es YOLO.
El modelo YOLO es un modelo de una sola pasada, es decir, dada la imagen no tienen que calcular regions o un region proposal, sino que al tiro me va a inferir. Y lo que hace es particularmente tener una arquitectura backbone también, que finalmente reduce a un feature map de S por S valores. Este grid representa en realidad un feature map de S por S valores. Y para cada uno de esos nodos va a existir o no va a existir algún objeto. De hecho, los objetos de la imagen se van a asociar solamente a una celda, a la celda que tenga, cuyo centro del objeto, diríamos, caiga dentro de esa celda, ¿no? O sea, no hay múltiples detecciones para un objeto, solamente hay una detección. Y cada celda podría estar asociada a clase background o a clase del objeto. Por ejemplo, aquí hay clases como buses, o aquí está como el perro, aquí está como la bicicleta. ¿Ok? Y dado que yo tengo ese proceso, yo también voy a determinar eh, los valores de los rectángulos, ¿no? Para esa celda en particular, vamos a entrenar a diferentes, algunos, eh, algunos bounding boxes, ¿no? Dependiendo del objeto, que lo voy a explicar ahora. Entonces, igual que en el caso anterior, yo tengo que inferir bounding boxes y una clase y una clasificación. Pero a diferencia del método anterior, no voy a tener un paso previo de detección de propuestas. No lo voy a tener. Entonces, decíamos que cada una de estas celdas va a predecir un valor de confianza y va a predecir un valor de confianza para cada uno de los posibles objetos. En este caso, por ejemplo, el auto va a tener un valor de confianza alto, ¿no? Porque es el auto. Aquí, esta celda va a ser la encargada de detectar al perro. ¿Sí? Y para cada una de las celdas voy a inferir rectángulos para ver cuál es el box relacionado, ¿no? La probabilidad de la clase dado un objeto la vamos a inferir también dentro del modelo. ¿Ok? Es decir, si que hay un objeto en esa celda, yo voy a determinar cuál es su clase. Eso es lo que dice ese modelo. Entonces, algunas consideraciones particulares de YOLO. YOLO dice aquí que considera para un objeto una sola celda. Entonces, imagínense que esta es la imagen y se divide en 3×3, por decir un valor, porque podría ser, como dije, en general S por S. Y justo esta ave cae en esa celda, ¿no es cierto? O sea, su valor de centro va a caer en esta posición. Entonces, esta es la celda encargada de inferir. Las demás celdas no van a hacer ese trabajo. Solamente una celda va a ser encargada de inferir la clase por objeto. Eso hace que no tenga muchas detecciones. Entonces, aquí hay una aritmética interesante que, a ver, en la práctica, los valores X, Y, W, H, que representan lo mismo que en el caso anterior, aquí son como estandarizados o convertidos a valores relativos. Por ejemplo, el H y alto, el ancho y alto, se dividen entre 4, 4, 8 respectivamente, porque se supone que esos son los valores del alto y ancho de la imagen. Entonces son valores relativos, son valores más pequeños. Y eso es bueno porque agiliza la convergencia en un espacio más reducido. Y el XY se calcula como un desplazamiento desde la ubicación de la celda hacia el centro. Pero cualquier valor dentro de esta celda se lo va a asociar a un valor entre 0 y 1. Este sería 0 y este sería 1 dentro de la celda. En la práctica, si el centro es 220, 190, se saca como el módulo del ancho de la celda. Si la celda mide 149, entonces al sacar el módulo me va a dar este resto, ¿no? Que sería acá más o menos 220 menos 149, ¿no? Y este resto que ven aquí, este residuo, se divide entre el ancho, que es 149 en este caso. Eso quiere decir que aquí el X es 0,48 y el Y me da 0,28, claro, un valor menor. Entonces, esto 0,48 y 0,28 es como la ubicación relativa dentro de la celda.
dentro de la celda. Por lo tanto, ustedes se están dando cuenta que este modelo trabaja respecto del feature map final, es decir, no trabaja con los valores reales, sino con los valores relativos. Y eso es bueno. Ok. Dado que un punto, una celda puede tener un objeto y otros no, donde ocurre un objeto, yo tengo que entrenar los boxes, ¿no es cierto? Tengo que afinar un conjunto de boxes. Entonces, lo que uno hace es definir una cantidad determinada de boxes. ¿Cuántos? Eso también es heurístico. Pueden ser 3, 4. Aquí no se utiliza el término anchor. De hecho, este trabajo YOLO fue en paralelo a Faster RCNN. Entonces, ellos no conocían el término anchor ni lo aplicaron, pero sí tuvieron la idea de tener rectángulos base, ¿no? Y esos rectángulos base se traducen a tener un conjunto de rectángulos, dice ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, para cada celda, en este caso, en este ejemplo, tengo 3 rectángulos base. Entonces, aquí inicialmente empiezan aleatorios, ¿ok? Y aquí directamente no se aprende una transformación como en Faster, sino que directamente se aprende el valor relativo X, Y, W, H, fíjense. No son las transformaciones como en el caso anterior, sino que son los valores directos. Y un valor de confianza. Un valor de confianza de qué tan confiable es que allí existe un objeto. Entonces, hay 5 componentes por boxes, ¿no? O por boxes base. Como puedo tener varios boxes, ¿cuál elijo? No se entrenan todos. Se entrena, dice, el que tiene mayor intersección con el objeto real. Entonces, de estos boxes yo tengo parámetros. Y de esos boxes tengo altos, anchos, X e Y. Respecto de esta celda, porque recuerden que el X e Y es relativo. El X e Y no es cualquier centro. Es un X y que se mueve en esta celda. Entonces, yo voy a mantener como centro esta celda. Y ahí voy a tener diferentes rectángulos, dado estos 3 componentes en este caso. El que tenga mayor intersección es el que se utiliza para entrenar. Ese es el que se entrena, el resto no se entrena. ¿Ok? Y además voy a tener un conjunto de clases. Dado que yo tengo este box, digo, ok, esta es la clase árbol. Entonces, debo entrenar un modelo un modelo tipo, en este caso utiliza todo como regresor, pero podría ser un cross-centro que me aumente la probabilidad de que sea la clase árbol para este punto. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, el número de regresores que uno aprende son B por 5. ¿Por qué B? ¿Qué es B? Es el número de boxes. Y 5 porque cada box tiene 5 parámetros por celda. ¿Ok? Una celda puede o no puede contener objeto. Si contiene objeto, tengo que entrenar su clasificador. ¿Y cuántas clases tiene su clasificador? K clases. K clases. ¿Ok? Eso si es que hay un objeto. Si es que no hay un objeto, entonces no se entrena el clasificador. ¿Y quién me dice que hay o no hay? Este valor C que está aquí. Este valor C me dice si se trata de un objeto o no. Por eso el valor de confianza acá está, ¿no? Dice que C es el valor de confianza de que exista o no un objeto. Eso lo tenía, parece que en algún lugar ahí. Ok, entonces dado que tengo ello, que es un modelo bastante simple, esto es la función de pérdida. Fíjense que la función de pérdida ahora tiene muchas cosas, sí, es que las funciones de pérdida se adaptan al problema. Entonces la función de pérdida tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes. Primero, lo primero que hacemos es hacer que los rectángulos, ¿no es cierto?, se aproximen al rectángulo real. O sea, al rectángulo que tengo en el ground fruit. El XY aquí es el real y el sombrero el inferido. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿qué son y que vale de 0 a ese cuadrado? ¿Qué es eso? Esto es la cantidad de celdas que tengo aquí en el feature map, que va de 0 hasta S, por eso es ese cuadrado. Es la cantidad de celdas. ¿Qué es J? J vienen a ser, perdón, aquí, los diferentes bounding boxes que yo tengo para esa celda. Entonces, aquí yo tengo una posición espacial y que es el que varía el número de celdas, y para diferentes J. Entonces, cuando una celda contiene un objeto y ese objeto se asocia con un box Jésimo, entreno ese box Jésimo a través de esta diferencia. Trato de que el X que se entrene en ese punto o en este box J se aproxime a
al tamaño real del objeto. Y hago lo mismo con el alto y el ancho. ¿Se dan cuenta aquí? Sigue variando de la misma forma, ¿no? Las sumatorias. Pero ¿por qué al ancho y alto le saco la raíz cuadrada? Eso es para evitar, a ver, cuando uno tiene rectángulos muy grandes, un error de 10 puede parecer mucho en un rectángulo más pequeño. Entonces, como que eh, rectángulos muy grandes van a tener un error mayor y el modelo va a preferir optimizarse en justamente esos rectángulos grandes y los rectángulos pequeños no los va a pescar. Para evitar eso, lo que se hace es reducir un poquito ese impacto a través de la raíz cuadrada. O sea, reducimos la magnitud de los altos y anchos a través de la raíz cuadrada. Así, las magnitudes son menores. Esa es una estrategia que ocupan. Y luego, fíjense, tratamos de que el valor de certeza cuando hay un objeto se aproxime al valor de certeza real. ¿Y cuál es el valor de certeza? El valor de certeza real tiene que ver con esto, con la intersección de este rectángulo con el objeto. Si este rectángulo tiene alta intersección, el valor de certeza debe ser alto. Si este rectángulo tiene poca intersección, el valor de certeza debe ser bajo. Entonces, el valor de certeza es un parámetro que se aprende aquí, que tiene que ver o tiene relación con la intersection over union con respecto al ground truth. ¿Okay? Y esto sigue lo mismo. Estos tres elementos primeros tienen que ver con la ocurrencia de un objeto. Y el segundo tiene que ver con la ocurrencia de un no objeto. En donde no ocurra objetos, no voy a entrenar boxes porque no hay objeto. Pero mi score debe aproximarse a cero. El score debe aproximarse a cero. Es decir, aquí los scores de todo lo que ven aquí debe aproximarse a cero. Eso es lo que dice. Ok, y cuando corresponda a un objeto, es decir, cuando corresponda el valor, aquí hay un valor como, esto se llama una función característica, ¿no es cierto? Uno de ahí, cuando en alguna posición hay un objeto, es decir, cuando en esta posición hay un objeto, esta posición va a estar asociada a un conjunto de clasificadores. ¿Ok? Entonces, la clasificación, el predictor debe aproximarse a 1 si es que se trata de la clase correspondiente para cada uno de los casos. Eso es tomar el clasificador simplemente como un simple regresor. Estos son las cinco losses que se suman, ¿no? Y fíjense aquí, hay un lambda aquí que regulariza un poco. De hecho, ellos experimentaron con diferentes valores de lambda core y lambda no object. Lambda core porque aquí tienen que ver con las coordenadas y aquí un lambda no object tiene que ver con que no ocurra objeto. Y le ponen aquí no object a diferencia del object porque quieren bajarle la intensidad de este error porque normalmente en una imagen hay muchos no objetos y pocos, perdón, objetos, ¿no? Entonces hay que regularizar un poco esto de los no objetos para que no influya tanto en el aprendizaje. Entonces, finalmente, dado que tengo un backbone, aquí tengo un backbone, ese backbone se conecta a un tensor de salida como lo que ven aquí, que tiene de tamaño, digamos, 7x7. 7x7 es como la extensión espacial, que es el S por S, y para cada uno de ellos tiene D bloques, de boxes, por 5 cada box con sus 5 parámetros, X, Y, alto, ancho y con valor de confianza, más C, que es el número de clases. Entonces aquí tengo el de morado y de verde, boxes, 2 boxes, y de aquí, lo que no está pintado para el final, la probabilidad de que ocurra un objeto, o sea, el clasificador, ¿no? Eso es el modelo que se propone aquí. Es muy simple y le llaman un real-time system, porque la cantidad de frames por segundo respecto a YOLO, fíjense aquí, ¿dónde está Faster? Aquí está Faster RCNNN, donde utilizan una BGG16 como backbone, tiene 7 frames por segundo. Eso es muy, muy poco, ¿no? Mientras que YOLO con el mismo backbone, 21. Y un YOLO más optimizado tiene como 45. Optimizados porque tiene un backbone implementado de una manera más eficiente nada más. Y el desempeño esto es en Pascal, en un dataset antiguo, era menor que Faster, miren, son como 7 puntos menor, pero es eficiente, es decir, aunque sea un poco menos efectivo, para cuestiones de tiempo real puede ser útil.
Y luego, esto fue a la vez que presentaron el año 2015, ¿no? Y luego el siguiente año se dieron cuenta de que la idea de Anchor estaba muy buena, y en la versión 2 hacen algunas mejoras, incluyendo la idea de usar Anchor. Entonces, ellos utilizan Anchors. Entonces dicen, no, la idea de usar Anchor está buena, utilizan Anchors, aunque modifican un poco la lógica, o sea, no la lógica, sino los términos, porque finalmente ellos utilizan coordenadas relativas, o sea, YOLO utiliza coordenadas relativas. Se dieron cuenta, por ejemplo, que aquí el TX y el TI de Faster no estaba regularizado, es decir, aquí el TX podría tomar cualquier valor, y al tomar cualquier valor, en realidad, podrían salirse de la zona asociada al punto. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si aquí este perro está ubicado por aquí, en este centro, estas celdas relacionadas con el perro pueden confundir, o sea, no pueden confundir, no pueden sesgarse o pueden aprender algo que está muy lejos de ella, como el auto. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que en el FASTER uno aprende a desplazar. Entonces puede que el modelo te dé la libertad de desplazar todo lo que sea autos, como el que está aquí, a este punto. Porque el LOS lo permite. El LOS lo permite. Entonces no hay restricción en ese sentido. El TX puede tomar cualquier valor. Entonces el offset puede ser cualquier valor. Este es el offset, el que desplaza al centro del ángulo. Entonces eso lo corrigieron y dijeron, no, aquí como nosotros tomamos valores relativos y además para mejorar y que el rectángulo no se vaya de la zona de interés, le aplicamos un sigma. ¿Qué es un sigma? Una sigmoide, que hace que TI y TX no varíen, o sea, varíe entre 0 y 1, no tenga altas expansiones. Y eso fue una mejora interesante. Entonces, finalmente, en el modelo que ellos proponen, el valor real de X y el valor real de Y es igual al centro de X, centro de Y, que estarían dando por los anchors relativos, más este valor que varía entre 0 y 1. Y tiene sentido, porque finalmente los desplazamientos aquí van a darse entre ceros y 1, ¿no? Donde CX e Y ya no es el centro de la celda, sino que CX y CY es la esquina superior izquierda. ¿Ok? De ahí se desplazan un valor determinado. Y lo max que se pueden desplazar para no salirse de esta celda es 0 y 1. Y eso es el máximo desplazamiento que aprenden aquí. Por otro lado, el ancho y el alto lo siguen considerando de igual forma que en el caso de Faster RCNN. Y entonces ellos ahora ya no aprenden directamente X, Y, sino que aprenden ahora a transformar un rectángulo. ¿Sí? Porque usan anchors. Recuerden que la versión 1 directamente aprendía el X, el Y, el W y el H. En el YOLO ya no. En el YOLO ahora lo hacen dependiente de un anchor. Y esas mejoras, además de agregar batch normalization, aquí, y aumentar la resolución del input, logran resultados mucho mejores. De hecho, aquí estábamos en Pascal con la Faster, que tenía 73.2, en su versión, diríamos, con YOLO, con imágenes pequeñas, o sea, con una resolución pequeña, ya de 66 pasan a 69. Si aumentan el tamaño a 544 por 544, superan incluso a Faster, ¿no? Pero aunque esto es injusto porque Faster RCNN fue entrenado con imágenes pequeñas, más o menos de lo que ven aquí. O sea, igual hubo una mejora, eh, posiblemente Faster RCN con imágenes más grandes logre mejorar este 78, pero fíjense que al tener imágenes más grandes va a tener más cálculo, por lo tanto va a reducir la cantidad de frames por segundo, mientras que esta versión de YOLO optimizada mantiene el frame por segundo en 40. Lo que es bueno, ¿no? Lo que es bueno. Bien. Y aquí, ¿cómo varía YOLO y Faster en relación a otro dataset, que es el Coco? Coco dataset, con un dataset más grande. Y en Faster teníamos, me acuerdo, en el map, que varía de 0.5 a 0.95, teníamos cerca a 21, pero esta es está aquí, esto, 21.9. Esta es otra versión optimizada. Pero esta es la que expliqué, 21.9. Yo la versión 2 se aproxima a 21.6. Eso es bueno. Eso es bueno.
Y aquí se estima con 0.5, 0.75, y incluso es un estudio para objetos pequeños, objetos medianos, objetos grandes, ¿no? Y dense cuenta que los objetos pequeños son difíciles de detectar porque como que se pierden en el proceso. Son muy pequeños. Al reducir, pierdo la información de esos objetos. Eso. Con esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasar a la última parte. Bueno, para terminar esta parte, no queda poco, pero quiero darles unas sugerencias finales nada más. Algo que se hace actualmente, o lo que hemos visto hasta antes de, hasta ahora, hasta antes de lo que voy a presentar ahora, es que yo tengo un feature map y de este feature map tomo mis predictores. Y habíamos visto que los objetos pequeños se pierden, ¿no? Pero hay objetos entonces que no necesitan llegar hasta el final, que podrían, podríamos predecir desde niveles intermedios. Y ahí es donde quiero llegar. En la práctica, lo que hemos hecho hasta ahora no es multiescala, porque la información siempre se extrae del mismo lugar. La multiescala significa que uno obtiene información desde diferentes posiciones, desde más adelante, desde más atrás, en fin. Y nunca hicimos eso. Entonces, en el año 2017 hubo un trabajo interesante en el que se propone usar algo que se llama Feature Pyramid Network, que hasta ahora se ocupa, en donde uno genera predictores de diferentes niveles, de niveles inferiores y de niveles exteriores, pero no directamente, sino que se aprovecha también de la información semántica desde el final. Entonces, desde el final, vamos mezclando la información del final con la anterior, ¿ven? Y tengo el M5, tengo el M4, el M3, M2. Entonces, el M2 recibe información también del final, o sea, de información semántica. Para poder predecir que hay un árbol, o que hay un dígito, o que hay un animal, yo analicé diferentes escalas. Y de aquí, de cada uno de ellos, se lanzan predictores. Y los predictores son similares a lo que hemos visto en FASTER y en YOLO, ¿no? Cada predictor tiene su clasificación y en cada predictor tengo anchors. La idea de anchors se mantiene. Además, tengo para cada anchor 4 valores, ¿no? La terna del box. Entonces, lo de abajo es la estimación del bounding box y lo de arriba es la estimación de la clase, K por A. La diferencia es que ahora, dependiendo del tamaño de la imagen, ¿no? Voy a entrenar diferentes niveles, ¿ok? Si son imágenes muy pequeñas, me conviene entrenar niveles inferiores. Si son imágenes muy grandes, me conviene llegar hasta el final. Esa es la diferencia. Aquí hay una forma de calcular en qué nivel voy, ¿no? Y esto es básicamente sacar, tengo mi imagen o mi bounding box en realidad, el bounding box tiene ancho por alto, estimo un poco le saco la raíz cuadrada para estimar como el lado aproximado, divido entre un lado de input o el lado que tengo como referencia, y esto me va a decir si es muy grande el W por H, debo ir hacia layers, hacia capas más profundas, porque esto me va a dar un valor positivo, mayor que 1, y eso lo voy a sumar a un índice que va a ser una capa referencial. Y si es negativo, si es muy pequeño, me voy a ir a capas menos profundas. Eso es lo que hace ese K. Además de usar este Feature Pyramid Network, algo que se dieron cuenta los autores de un paper llamado RetinaNet, es que hay un alto desbalanceo entre negativos y positivos, entre objetos y no objetos. Claramente en una imagen hay más objetos que no objetos. Pero dentro de eso, además, hay casos fáciles y casos difíciles. Los casos fáciles son, por ejemplo, zonas homogéneas. Una zona homogénea al tiro no es objeto, ¿sí? Y generalmente ocurren con los negativos. Y la diferencia entre fácil y difícil es más o menos de 1 a 1000, ¿no? En un modelo, en una imagen pueden haber 100.000 boxes fáciles contra 100 difíciles. Entonces, la distribución de un fácil y difícil tiene que ver con la probabilidad de que le achunte al resultado o con el valor de probabilidad que esté yo calculando. Y cuando algo es
fácil, rápidamente el score llega a 1, rápidamente, ¿sí? Pero cuando algo es difícil, su score se mantiene en 2.3 en esta zona. Pero resulta que hay más fáciles, ¿no es cierto? Más fáciles, dije. Entonces, cuando uno multiplica la cantidad de fáciles por este loss, aquí tiene, dije, la diferencia va de 1000 a 1, ¿no? Entonces, esto es como multiplicar por 1000, que me da 100, y aquí me da, si sigue en 2.3. Lo que estoy diciendo es que el modelo se sesga por lo fácil y se queda contento con lo fácil, porque finalmente es lo que le va a permitir converger más rápido y no va a pescar los casos difíciles. Por lo tanto, cosas que tienen muchas texturas o pequeñas, no los pesca, porque ¿sabes qué? Prefiero enfocarme en lo fácil porque tengo muchos fáciles y al tener muchos fáciles, eso me sirve. Entonces ellos dijeron, no, aquí hay que ponderar un poco el loss y se pondera inversamente a la probabilidad. Es decir, yo voy a restarle 1 a la probabilidad. Si la probabilidad es muy alta, significa, estamos bien. Por ejemplo, si ya es 1, el objeto que se clasificó bien ya no me sirve. ¿Se entiende? Mientras mayor sea la probabilidad de que detecte el objeto correctamente, menor es su importancia en el modelo. Objetos que se clasifican muy bien, ya no hay que pescarlos, hay que fijarnos en los que se clasifican pobremente. Y eso es el gran cambio, se llama focal loss. Entonces, al incluir este parámetro en el focal loss, hacemos que el loss de lo fácil sea más pequeño. Y al ser más pequeño, va a importar menos. De hecho, siguiendo la lógica de que hay 1000 fáciles contra 1 difícil, aquí el nuevo focal loss me dice que esto multiplicado por 1000 me da 10. Y el difícil sigue en el 2.1, o sea, 2.3 por ahí, no cambia. Entonces, una relación de 2 a 10 no es significativa, pero de 2 a 1000 o de 2 a 100 sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya el modelo comienza a fijarse más en esos casos difíciles. Y eso también es parte del estado del arte, usar focal loss. Focal loss es algo que se viene usando hasta los modelos más recientes. Acá hay diferentes curvas, ¿no? Con diferentes gamma que de alguna manera cambian la función para dar importancia más o menos a los fáciles o difíciles. En la práctica, los autores usaron un gamma de igual a 2. Y esta es la estructura, finalmente combinando focal loss con la estructura FPN, Feature Pyramid Network, tengo algo que se llama RetinaNet, que ha demostrado alto impacto en modelos de detección. De hecho, fíjense aquí en el Average Precision, ¿se acuerdan que teníamos 21.9 con Faster? Ahora ellos llegan a 40.8. O sea, de 21 punto y algo, estos son optimizados, pero el modelo original era 21. Llegamos hasta 40.8. En la actualidad, los mejores modelos de detección están por los 50.56, 57. ¿Okay? Entonces, eso también fue un hito del año 2017-2018. Bien, hasta aquí quise dejarles un resumen de lo que hay en detección y estamos contra la hora, por lo tanto, vamos a quedarnos aquí. Cualquier consulta, recuerden que pueden escribirme al correo. Voy a escribir nuevamente mi correo aquí porque resulta que en las diapositivas cometí un error. Ahí está. Mañana tienen práctica a las 9:30. Recuerden, van a entrenar un modelo YOLO y un modelo RetinaNet en unos datasets de dígitos que les va a pasar Cristóbal hoy día. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, es momento. Yo, mientras tanto, detengo la grabación.